En el programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa Francisco nos llama a practicar la virtud de la caridad, la puerta estrecha para entrar al cielo. Desde Afganistán, más de 300 muertos por inundaciones debido a fuertes lluvias. El Papa exhorta a los gobiernos a enviar ayuda. Elecciones en República Dominicana. Alrededor de 70 candidatos al Congreso se comprometen a no aprobar la despenalización del aborto de ser elegidos. Elecciones en Estados Unidos. La defensa del niño por nacer es incierta en los candidatos presidenciales. Desde Cuba, las religiosas de la Compañía de María celebran el aniversario de su santa fundadora, educando a más jóvenes en virtud y conocimientos para enfrentar la vida. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Hola Eddie, siempre es un gusto también y estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moret. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano. En su catequesis de este miércoles, el Santo Padre nos habla de una virtud que nos lleva al cielo. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta de cuál se trata. En la audiencia general de hoy, el Papa Francisco reflexionó sobre la virtud de la caridad, la que definió como el amor que procede de Dios. Un amor muy distinto al que estamos acostumbrados a escuchar en los estribillos de las canciones o incluso en boca de los llamados influencers. El amor está en boca de todos, y muchos influencers y en los estribillos de muchas canciones. Se habla tanto del amor, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el otro amor? Parece preguntar Pablo a sus cristianos de Corinto. No el amor que sube, sino el que baja, no el que quita, sino el que da, no el que aparece, sino el que está oculto. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco precisó que este amor que procede de Cristo es mucho más grande y puede parecer imposible porque te lleva incluso a amar a tus propios enemigos. Hay un amor más grande que viene de Dios y se dirige a Dios, que nos empuja a amar a Dios, a convertirnos en sus amigos y nos impulsa a amar al prójimo como Dios lo ama, con el deseo de compartir la amistad con Dios. Este amor por causa de Cristo nos lleva a donde humanamente no iríamos. Es amor por los pobres, por lo que no es amable, por los que no nos quieren bien y no son agradecidos. Es amor por lo que nadie amaría, incluso por el enemigo. Es la puerta estrecha por la que debemos pasar para entrar en el reino de Dios. Porque al atardecer de la vida no seremos juzgados por el amor genérico, sino precisamente por la caridad, por el amor que hemos tenido en concreto. También animó a los fieles a rezar el rosario por la paz durante este mes de mayo y a prepararse para la próxima festividad de Pentecostés. El Papa Francisco también posó su mirada sobre Afganistán, duramente golpeada por unas graves inundaciones que han dejado numerosas víctimas. Aseguró rezar por todos los afectados, especialmente por los niños, e hizo un llamado a la comunidad internacional para el envío de ayuda y sustento a los más vulnerables. Rivolgo il mio pensiero alle popolazioni dell'Afghanistan. Dirijo mi pensamiento a las poblaciones de Afganistán por las fuertes lluvias que han causado mucha muerte y sobre todo de niños y que ha causado la destrucción de muchas casas, pero oro por las víctimas, especialmente por las víctimas de estas inundaciones, y pido a la comunidad internacional para que ofrezcan la ayuda necesaria para la recuperación. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y ahora nos vamos a Afganistán con la última información sobre la situación de las inundaciones por cuyas víctimas ora el Papa y pide ayuda. Nakib Bujakan, víctima de las devastadoras inundaciones por las fuertes lluvias que no paran desde abril al norte de Afganistán, pide ayuda.
Necesitamos refugio. Nos dieron arroz y aceite de cocina. ¿Dónde deberíamos cocinarlo? No tenemos ni una olla de gas ni ningún otro equipo de cocina. Necesitamos un refugio donde vivir más que cualquier otra cosa. Hasta el momento, más de 300 afganos murieron por las inundaciones. El agua y lodo también destruyeron más de 1000 casas en la provincia de Baghlan, según la Agencia de Ayuda Alimentaria de las Naciones Unidas. Los sobrevivientes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos y enterrando a los muertos del lunes último. Mi madre se preocupó y se escondió dentro de la cocina, pero las aguas de la inundación se la llevaron con la cocina. Nuestros vecinos están buscando a 3 personas, a su padre, a un huésped de Kunduz y a su hijo que fue mártir. Están buscando, pero no estoy seguro si los encontrarán o no. Hay 51 niños entre los muertos según UNICEF. Varios grupos de ayuda internacional están enviando equipos de socorro, medicinas, mantas y otros suministros. La Organización Mundial de la Salud entregó 7 toneladas de medicamentos y botiquines de emergencia a las zonas afectadas, según Associated Press. Fue una inundación espantosa, muy espantosa. Se llevó todas mis pertenencias. No quedó nada. El resto está bajo el barro. Tenía un sótano y está lleno de agua de la inundación. Estamos tratando de sacar el agua, pero puede colapsar en media hora o una hora. Afganistán es uno de los países más afectados por el cambio climático. Hace poco enfrentó un invierno muy seco que impide que los suelos absorban el agua en la temporada de lluvias de este año, informó Francia 24. Ahora dirigimos la mirada hacia República Dominicana, en Centroamérica. A 4 días de las elecciones en este país, le contamos que el sábado último decenas de candidatos al Congreso de la República de diferentes partidos políticos se reunieron con el obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia en el municipio de Higüey, pero no eran candidatos cualquiera, sino aquellos comprometidos con la defensa de la vida. ¿Qué pasó en la cita? Aquí le contamos. 1 a 1 llegaron a la Catedral de la Virgen de la Alta Gracia, a 2 horas al este de Santo Domingo, más de 60 candidatos al Congreso de la República. Reafirmaron su compromiso con la vida desde el inicio hasta su muerte natural y también con los valores de la familia. Los aspirantes a integrar el Parlamento de República Dominicana son parte de una lista de políticos identificados por la Iglesia como defensores de la vida y la familia tras una investigación de sus propuestas. Omar Fernández, de 32 años, candidato a senador por el partido La Fuerza de Pueblo, destacó la importancia de liderar siendo coherente con lo que uno cree y los valores fundamentales. Me ha tocado defender más de una vez lo que consagra el artículo 37 de nuestra Constitución, que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Así que, como candidato a senador y con la ayuda del Señor y el favor del pueblo, como próximo senador de la capital, el compromiso sigue intacto. Cristina Lizardo, candidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que se debe mantener la identidad de los valores y principios de la sociedad. En este momento estoy aquí porque he sido constante en el tema de soy pro vida, defiendo la vida desde la concepción y así tal como lo establece nuestra Constitución, estaré siempre presta a defenderlo, no importa la consecuencia. Creo en la familia, crecí en familia y siento que la familia es responsable de la educación de sus hijos. Anthony Mota, pastor evangélico y candidato a senador del partido Generación de Servidores, enfatizó la importancia de un voto certero y a conciencia. Y vengo principalmente con el propósito de dejarles saber que estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia. Nuestros niños están esperando que los defendamos, la familia está esperando esta defensa y nosotros creemos con toda certeza que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros vamos a marcar la diferencia. El obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia destacó la importancia de que los futuros legisladores estén unidos para proteger la vida en cada una de sus etapas. Es importante destacar que la Iglesia no respalda a ningún candidato en particular y todos somos libres
de elegir a aquellos y aquellas que en conciencia y en libertad sabemos que trabajarán en favor del bien y la preservación de los valores fundamentales. Y los que están en sus corazones. La legislación en República Dominicana prohíbe el aborto sin excepción. Cualquier mujer que aborte se enfrenta hasta 2 años de cárcel. Para médicos o enfermeras que colaboren con el aborto, las penas van de 5 a 20 años de prisión. En casos en que la vida de la madre está en peligro, hay protocolos médicos para salvar las 2 vidas. Un niño en el vientre. El Congreso saliente en República Dominicana deja en suspenso la aprobación de 3 causales para despenalizar el aborto en un nuevo Código Penal. 1. Cuando la vida de la madre está en peligro. 2. Cuando hay violación e incesto. 3. Cuando el feto viene con malformaciones e incompatibles con la vida. Los congresistas pro vida elegidos deberán votar para que se apruebe un nuevo Código Penal que no incluya la despenalización del aborto por las causas indicadas. Tal es su compromiso ante los electores. En República Dominicana, el Parlamento está compuesto por 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Para la Iglesia en República Dominicana, 2 puntos esenciales que deben tener en cuenta los ciudadanos para las elecciones generales de este 19 de mayo es que no dejen de ir a votar y sepan elegir un candidato que defienda el derecho a la vida y a la familia como principal objetivo a cuidar en su gobierno. Escuchemos al padre Manuel Ruiz, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Vida en República Dominicana. La fe ha sido un elemento fundamental en todas las culturas del mundo. Entonces, hay corrientes, hay candidatos que no quieren ver a la iglesia metida en estas cosas, que no quieren que nosotros digamos nada, que nos quedemos en los templos, que no digamos nada, mientras ellos hacen todo lo contrario. Nuestra Constitución, que también nos costó mucho trabajo, muchas luchas, ya defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en ningún caso la pena de muerte, en ningún caso. Ya logramos eso, pero con giros semánticos quieren camuflar las cosas para confundir la población. Y nosotros eso no lo negociamos. ¿Por qué no se negocia? Porque el derecho a la vida es un derecho fundante. Todos los demás derechos emanan de este, que es el primero y el principal. Oh, pero ¿cómo vamos nosotros a defender el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a tener un nombre, etcétera, si la gente no vive? No es para los muertos, es para los vivos. Por tanto, la dignidad y todo lo que quieran viene de este derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Derecho a la vida. Entonces, nosotros estamos luchando para que nuestros candidatos se alineen a lo que la Constitución de la República nuestra, en la República Dominicana, en el artículo 37, tiene consagrado. Por otro lado, en Estados Unidos también se preparan para las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Por el Partido Demócrata busca su reelección el actual mandatario Joe Biden. Por los republicanos se disputa la Casa Blanca el expresidente Donald Trump, quien lideró el país entre 2017 y 2021. Además de ellos dos, surge una tercera opción, Robert Kennedy Jr., quien se desligó del Partido Demócrata y lanzó su candidatura independiente. ¿Cuáles son sus posturas en temas pro vida y cuál va siendo su alcance entre los católicos? Aquí se lo contamos. Esta semana el presidente Joe Biden está en California como parte de su campaña presidencial para las elecciones del 6 de noviembre, representando al Partido Demócrata. Después de John Kennedy, es el segundo presidente católico del país, pero continúa promoviendo el aborto. La actuación del jefe de Estado fue cuestionada hace unos días por Monseñor Thomas Paprocki, obispo de la diócesis de Springfield, Illinois. El prelado acusó a Joe Biden de burlarse de nuestra fe católica después de que hiciera la señal de la cruz en un mitin abortista en Tampa, Florida, a fines de abril. Monseñor Paprocki explicó por qué el presidente Biden está en falta.
Hacer la señal de la cruz es uno de los gestos más profundos que puede hacer un católico para mostrar su reverencia por la muerte de Cristo en la cruz y su creencia en la Santísima Trinidad. Al persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hacer un mal uso de este gesto sagrado es burlarse de nuestra fe católica. El presidente Joe Biden hizo la señal de la cruz mientras la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, criticaba al gobernador católico Ron DeSantis por firmar un proyecto de ley que restringe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Fue un gesto en aparente desaprobación de las leyes pro vida existentes. Hoy el presidente Joe Biden enfrenta un alto índice de desaprobación entre los votantes católicos debido a su persistente apoyo al aborto. Según una encuesta del Pew Research Center, durante la primera semana de mayo, el expresidente Donald Trump aventajó con más de 10 puntos al presidente Joe Biden entre los votantes católicos, gracias, en parte, al creciente apoyo de los votantes católicos hispanos. El estudio sitúa a Donald Trump con solo 1% de ventaja entre la población total de votantes. Sin embargo, un 55% de católicos apoya a Trump sobre un 43% de católicos que apoyan a Joe Biden. Respecto al aborto, el expresidente Donald Trump dijo en abril que no firmaría una prohibición nacional del aborto si es reelegido. Mientras la campaña electoral de Donald Trump avanza, también sigue su curso el juicio en su contra por un supuesto pago que realizó a una actriz de cine para adultos para silenciar un supuesto encuentro sexual entre ambos. Robert Kennedy tiene 70 años de edad. Es sobrino del expresidente John F. Kennedy. Lanzó su candidatura independiente a la Casa Blanca en octubre del año pasado. Hasta ese momento pertenecía al Partido Demócrata. Disputó con Joe Biden en la nominación presidencial. En una entrevista en abril en The World Over con Raymond Arroyo de EWTN, el candidato independiente habló sobre su fe católica en el centro de su vida diaria y, entre otros, su oposición a que hombres biológicos practiquen deportes femeninos. Además, expresó que cada aborto es una tragedia y propuso un plan para subvencionar guarderías para ayudar a las madres vulnerables y reducir la tasa de abortos. Sin embargo, durante una entrevista el último 9 de mayo con Sage Steele, periodista y madre católica, Kennedy dijo apoyar el aborto hasta el nacimiento y que al respecto es un asunto que deberíamos dejárselo a la mujer. Además de ser elegido presidente, Robert Kennedy, al igual que el presidente Joe Biden, apoyaría los esfuerzos para codificar Roe vs. Wade, aprobando una ley federal para anular las medidas estatales pro vida. Hacemos una pausa y al volver. Desde Cuba, las religiosas de la Compañía de María celebran el aniversario de su santa fundadora, educando a más jóvenes en virtud y conocimientos para enfrentar la vida. Además, en India ordenan al primer sacerdote sordo-mudo en este país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy se cumplen 75 años de que el Papa Pío XII canonizara a Juana de Lestonac, fundadora de la Compañía de María, sobre el trabajo en Cuba de las religiosas que se inspiran en la vida de la santa en favor de las jóvenes cubanas. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa. La Compañía de María en Cuba se une al festejo de sus hermanas en el mundo por la vida de su fundadora. Liuba, Maite, Claudia y Alina son religiosas presentes en La Habana que se inspiran en Juana de Lestonac para educar en entornos difíciles y comunidades periféricas. Fue una mujer casada, crió a sus hijos, se hizo cargo de las labores del hogar, pero nunca dejó pasar o nunca olvidó esa voz que ella había sentido en su interior cuando niña. Una vez que enviuda, que ya sus hijos estaban encaminados, ella pues quiso prestar atención de manera especial a esa invitación de Dios de no dejar apagar la llama. Y viendo las condiciones de su tiempo, lo que necesitaba la sociedad,
sintió que de alguna manera ella debía tender la mano a las niñas, a las mujeres de su época. Ve la realidad también que había de división en el plano de las iglesias. El calvinismo era muy fuerte en Francia. Las mujeres calvinistas tenían una educación de calidad y ella se pregunta qué puede hacer por la iglesia, cómo puede ayudar a la iglesia, a las niñas católicas. Y una mujer que siempre estuvo para atender las necesidades más urgentes de su tiempo, una mujer que supo leer los signos de los tiempos y una mujer que se entregó. Yo he percibido en su historia y en mi vivencia que ella es firme, clara, tiene algo nuevo que transmitir a la historia sobre la vida religiosa y sobre lo que ella pensaba de la educación de la mujer, pero tiene que hacerlo con el equilibrio de que sin romper se pueda producir el cambio. La canonización de Juana del Estonac tiene 75 años de historia, años que forman parte de los 417 que tiene de creada la Compañía de María, primera orden religiosa femenina que tuvo como misión la educación de las jóvenes. Una misión que se ha ampliado en el mundo y en Cuba con el gran reto de comunicar la esperanza, como cuenta la religiosa española Maite Cordón. No había educación femenina, no había ninguna institución que se dedicase a educar a la mujer. La vida religiosa era vida de clausura y contemplativa. Que nazca en aquel momento algo nuevo quiere decir que en estos tiempos de crisis, que son tiempos de crecimiento, surgirá algo nuevo, hay horizonte. Claudia Salinas, misionera paraguaya en Cuba desde hace 4 años, ha redescubierto en estas tierras el valor de la presencia y el acompañamiento. La prioridad nuestra a nivel universal desde los inicios ha sido la juventud y sigue siendo la juventud y dignificar a la mujer, el trabajo con la mujer. En este momento, saber acompañar la migración, no de los que se van, sino que de los jóvenes que se quedan. Saber acompañar esas realidades que causan tristeza, desilusión, y creo que saber escuchar, estar con ellos. Liuba Castillo forma parte de las vocaciones cubanas que tiene la Orden de la Compañía de María. Por 13 años se ha formado como religiosa porque considera que este carisma tiene mucho que ofrecer a la sociedad cubana. Nuestro carisma es la educación en la fe que fructifica en obras de justicia. Entonces es un carisma que parte de la iglesia pero para la sociedad. No se queda solo en la iglesia. Y en Cuba, por supuesto que lo contextualizamos, porque no tenemos colegios en Cuba, pero sí tenemos espacios donde podemos compartir nuestra misión. La Orden tiene presencia en Cuba desde 1926. Antes del triunfo de la Revolución de Castro, tenían múltiples casas de comunidad y colegios que sus antiguas alumnas, hoy abuelas, aún recuerdan. Con su salida de la isla en 1961, perdieron estos espacios que fueron expropiados. Hace apenas 30 años volvieron al país con presencia en las arquidiócesis de Camagüey y La Habana. Imparten formación, catequesis, colaboran en diversas pastorales y hasta dan cursos en el único seminario diocesano en Cuba. Pero su labor en el Centro Loyola Diezmero de la Compañía de Jesús figura entre las obras socialmente más importantes. En Diezmero San Miguel del Padrón, la vida es muy difícil. Es una comunidad con altos índices de alcoholismo, violencia, drogas y hasta analfabetismo agravado con la pandemia. Conformada por muchos asentamientos irregulares de personas del interior del país, quienes se trasladan a la capital en búsqueda de oportunidades de subsistencia. En el Centro Loyola es reducido el espacio y casi no hay ventilación, pero con los pocos recursos de que disponen, las religiosas tratan de sacar adelante a los niños, ofrecerles un buen complemento a sus estudios que los aleje de la marginalidad y las difíciles realidades del hogar o la escuela. Que ellos sí que perciben y a veces expresan cosas como estas: tú nos quieres, tú nos quieres. Entonces yo creo que eso es toda una tesis doctoral. En el Centro Loyola de Diezmero hay una maestra de francés muy querida por los niños. Su nombre es María de la Caridad Santos, una vocación cubana que tuvo contacto con la compañía mientras vivía en Francia y que retornó a la isla en medio de la mayor crisis económica de la historia del país para ingresar al postulantado. Ella encontró su lugar en esta congregación que educa a los más pequeños. Tenemos niños que vienen de diversos orígenes. Hay algunos que vienen de familias funcionales, como se suele llamar, y hay niños que vienen, los padres se han ido del país, están solos con los abuelos, algunos niños que tienen retraso en el aprendizaje.
aunque están en el mismo barrio, pues han tenido historias personales y familiares diferentes y pues con ellos trabajamos. Estos niños son evangelizados a partir de la enseñanza en valores. Aquí reciben refuerzo escolar, artes, aprenden idiomas, informática, practican lectoescritura y tienen servicios de psicología y logopedia. Las religiosas y las maestras que con ellas trabajan ofrecen una educación matizada por la caridad y la vocación de servicio, tal como lo predicó Santa Juana del Estonac. Solía decir que con el tiempo las niñas, los niños dejarán de ser niños, se convertirán en adultos y entonces habremos formado a familias enteras. Y a mí me resuena mucho esa frase, no estamos educando solamente a niños o a una persona, estamos educando a familias enteras. Sueño con que el carisma se siga extendiendo aquí en Cuba, que haya jóvenes cubanas que se apasionen por nuestro carisma y por nuestra misión. Hace un par de horas la Compañía de María vivió la Eucaristía de Acción de Gracias por su misión en Cuba, misa celebrada en medio del jubileo por los 75 años de canonización de su fundadora, Juana del Estonac, santa cuya historia de vida anima a testimoniar la esperanza en las épocas adversas. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias. Ahora les contamos que en la India fue ordenado recientemente el primer sacerdote sordomudo del país. Conozcamos de quién se trata. Acompañado de una decena de fieles de su arquidiócesis el 2 de mayo, así fue la ordenación de Joseph Termadon, el primer sacerdote sordomudo de India. El padre Joseph pertenece a la Congregación de la Santa Cruz, tiene 38 años de edad. En su primer mensaje como sacerdote, otro presbítero asiste al padre Joseph, traduciendo a los feligreses la lengua de señas. Me siento llamado a ofrecer los sacramentos en la lengua de signos a todos los católicos sordos de la India y apoyar sus vocaciones. También apoyaré el llamado de Dios a las personas sordas al sacerdocio y a la vida consagrada. Recordando a todos el versículo de Levítico: no maldecirás a un sordo, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios. El flamante padre Joseph Termadon estudió en el apostolado misionero dominico para sordos en Estados Unidos. Después volvió a India, donde entró en contacto con la Congregación de la Santa Cruz a través de su ministerio para sordos. En la India hay unas 60 millones de personas con problemas de habla y audición. En todo el mundo hay 26 sacerdotes sordomudos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.